Hola chicos, ¿cómo andan? Nos encontramos nuevamente para seguir trabajando en las aplicaciones de las funciones cuadráticas. Retomando del video anterior, vamos a trabajar con el problema este del cantero para poder analizarlo en base a lo que habíamos trabajado. Acá está el problema completo. Lo que teníamos que hacer era maximizar el área de un cantero donde teníamos que usar los 40 metros que teníamos de perímetro. Haciendo el análisis que hicimos en el video anterior, habíamos obtenido esta fórmula cuadrática que me quedaba que y es igual a menos x al cuadrado más 20x. Acá el y, que acá bueno, yo no sería y en realidad, sino que sería a, o sea, el área del cantero, porque y sería el lado del rectángulo, digamos. Entonces, para no confundir, le habíamos puesto a de área. Siempre conviene reconocer, acá cuando arrancamos, los valores de a, b y c. En este caso, a valdría menos 1, b valdría más 20, y C, al no estar el término que está libre, digamos, valdría 0 en este caso, lo voy a hacer un poquito más grande. Entonces ahí tendríamos reconocido los tres valores, los tres coeficientes de la función cuadrática. Bueno, ¿qué nos piden en el trabajo? Nos piden que podamos de esta forma encontrar primero el vértice de la función cuadrática. Bueno, si recordamos la fórmula de la función cuadrática del vértice, primero calculamos la parte x haciendo menos b dividido 2 por a. Lo voy reemplazando acá al costadito. Sería menos 20 dividido 2 por menos 1. ¿Qué me quedaría? Lo voy a hacer todo al costadito para que me entre toda la cuantita. Me quedaría menos 20 dividido menos 2. Y eso me da más 10. La coordenada x me da más 10. Si quiero calcular ahora la coordenada y, lo que voy a hacer es reemplazar en la fórmula cuadrática, digamos, voy a reemplazar la x por 10 y me queda menos 10 al cuadrado más 20 por 10. Menos 10 al cuadrado es menos 100, porque como está el signo menos fuera del cuadrado, me queda negativo, y menos 100 más 200 me da más 100. Bien, o sea que las coordenadas del vértice de esta función son 10 en x, 100 en y. ¿Qué relación tiene con el problema, como me menciona acá? La relación con el problema. Bueno, lo que podría decir de esta interpretación es que si el lado, o sea, si la base del rectángulo es 10, el área del cantero será 100 metros cuadrados. Lo vamos a poner así. Bien, esa sería la interpretación que le daríamos a esta información que acabamos de sacar. Por otra parte, nos pide que completemos esta tabla con algunos valores de la base. Entonces, vamos a completar haciendo los cálculos. Como nos damos cuenta que justo acá el 10 vendría a ser el vértice, fíjense que acá el 10, de acuerdo al cálculo que acabamos de hacer, es el vértice. Entonces yo acá ya puedo completar con 100 porque es lo que me acaba de dar. Y para hacer la tabla de valores voy a hacer
estos dos primero, ¿cómo voy a hacer ahí? Bueno, voy a hacer el cálculo. ¿Cómo voy a hacer? Voy a hacer A igual a menos 0 al cuadrado más 20 por 0, que eso me da 0 directamente. Eso quiere decir que si la base del rectángulo que vamos a hacer vale 0, el área también va a valer 0, obviamente. Y le voy a hacer el costadito para que me ocupe más lugar, para ir ahorrando espacio. Y si va a ir a 5, me quedaría así, más 20 por 5. Menos 5 al cuadrado es menos 25. Recuerden que acá el signo menos se va a mantener. 20 por 5, 100. Y 100 menos 75 me da, perdón, 100 menos 25 me da 75 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Que si el lado del rectángulo es 5, el área del cantero va a ser de 75 metros cuadrados. Entonces completo acá. Y acá me da 0. Y como me doy cuenta que el 15 está a la misma distancia del 10 que el 5 del 10, obviamente que acá se va a repetir y acá también se va a repetir el valor. O sea que si el lado del rectángulo valiera 20, también me va a dar 0, digamos. Ya vamos a ver por qué. Eso tiene que ver con el perímetro de la figura. O sea, recuerden que el perímetro era 40, entonces si un lado mide 20, el opuesto mide 20, ya con 20 y 20 me queda 40, entonces el otro lado me quedaría 0, entonces me volvería a dar 0, digamos. Bien, me pide que realice un gráfico, lo voy a hacer acá aproximado al dibujito, después lo vamos a hacer con el programita. Pero voy a tratar de hacerlo aproximado, supónganse que hago los ejes acá. Y voy a marcar en el eje, voy a marcar el 5, voy a hacer un poquito más grandecito, el 5, el 10, el 15 y el 20. Y aquí voy a marcar 50, 100. Cuando voy a marcar los puntos, en 5 dijimos que era 75, no sé qué va a estar por acá. En 10 va a valer 100, que es la parte máxima. Acá vuelve a valer 75. Y tenemos las raíces acá en el origen. En el video anterior lo habíamos hecho con el programita o lo habíamos hecho con otros valores, pero el dibujo me quedaba exactamente igual, ¿ves? El dibujo vendría así. Y para este lado vendría así. Bien, ese vendría a ser el dibujo. Y me pide que interprete el problema. ¿Cómo voy a interpretar el problema? Lo voy a interpretar de esta forma. Voy a poner aquí interpretación. Esto sería hacerlo con las palabras de cada uno. La interpretación del problema voy a decir que a medida que el lado aumenta, o sea, a medida que la base aumenta, el área del cantero aumenta, llegando hasta un valor máximo cuando la base mide 10 metros, dando un área de 100 metros cuadrados. Y pasando los 10 metros de base, el área empieza a disminuir hasta que llega
a área 0 en el valor de base de 20 metros. Eso quiere decir que arranca de 0 el área y la base a medida que yo aumento. Le voy a agregar acá los valores para que recordemos. Acá va el 5, acá va el 10, acá va el 15 y acá va el 20. Entonces, a medida que la base va creciendo, el área va creciendo, pero llegando hasta un punto máximo que vendría a ser este que está acá. Lo voy a marcar con un color. Que es este, el vértice, digamos. Eso va a ser el área máxima. Y pasando esa medida, el área empieza a achicarse hasta volver a ser 0 acá en esta parte. O sea que la zona que me interesa a mí es desde que sale acá hasta que llega acá. O sea, me interesa solamente este tramo, digamos. Bueno, hasta ahí vamos. Entonces la pregunta me dice, ¿de qué dimensiones me conviene hacer el cantero para que ocupe un área máxima? Bueno, de todo este análisis que hice, me conviene hacerlo de 10 metros de largo. O sea, el rectángulo que yo voy a hacer, lo voy a agregar acá, tiene que tener de base 10. Ahora, ¿cómo sé la altura que va a tener el cantero? Bueno, me tengo que acordar del perímetro ahora. Si tenía 40 de perímetro y yo le resto 20, porque sería 2 veces 10, 10 y 10, o sea, acá tendría 10. Entonces acá me daría un resultado de 20, y si lo divido en 2, me vuelve a dar 10. O sea que me está diciendo que el otro lado también tiene que ser 10. O sea que en otras palabras me dice que el cantero tiene que ser en forma cuadrada si lo quiero hacer de área máxima. O sea que la respuesta en la D sería que el cantero tiene que ser de forma cuadrada de 10 metros de lado. Esa va a ser la respuesta para que el área sea máxima. O sea, para que el área ocupe el mayor espacio posible, lo tengo que hacer de 10 por 10. Otra pregunta que me hace también es el tema del dominio de la función. Fíjense que en este caso siempre poníamos dominio todos los números reales. Voy a ir sacando algunas partecitas. Siempre poníamos como dominio todos los reales. En cambio, en este caso, cuando yo haga el análisis de la función, lo voy a hacer acá para que no se... Pero fíjense que en este caso el dominio va a ir de 0 hasta 20 nomás en este caso. Recuerden que habíamos hablado la otra vez que el dominio, cuando trabajábamos con problemas, iba a depender del problema que estuviéramos trabajando. Entonces, acá solamente lo voy a mirar de 0 a 20, que es la parte que me interesa, porque la parte esta que sigue acá tiene valores negativos y el área no tiene valores negativos, siempre son valores positivos. Entonces, no me interesa esta parte y ahí sí lo voy a tener en cuenta. Entonces sería de 0 a 20 porque es la zona donde el área es 0 o positiva, digamos. O sea, es la zona que nos interesa. Fuera de eso no nos interesa. Y la imagen de la función, que siempre poníamos desde el vértice a menos infinito en este caso, ahora no. Ahora vamos a poner de 0, que es el área, estas iniciales de abajo, de 0 a 100. O sea que acá la imagen en el problema se va a también recortar. Es decir, es de 0 a 100 porque son los posibles valores del área. O sea, es como que los valores que voy a tener van de acá hasta acá, o sea que recorre este rango, que lo vamos a recordar, llega hasta 100 metros cuadrados. Digamos. O sea que esta parte, la imagen ahora estaría medida en metros cuadrados,